Estados Unidos mueve sus fichas en el tablero internacional. Trump aprovechó un punto de quiebre para generar otro. Su decisión de ordenar el lanzamiento de misiles sobre la base aérea de Al-Shairat en la provincia de Idlib, en Siria, alteran el orden internacional y reequilibran las fuerzas geopolíticas por el dominio del Medio Oriente. Dos buques destructores de la Armada de Estados Unidos se posicionaron en el mar Mediterráneo Oriental y lanzaron a las 3:40 de la madrugada, hora local de Siria, unos 60 misiles tipo crucero Tomahawk, de los cuales 59 dieron en el blanco. 6 civiles murieron, según informó el ejército sirio. Estados Unidos justifica su ofensiva como una represalia contra Bashar al-Assad y su gobierno por haber perpetrado un ataque con armas químicas que arrojaron gas sarín y mató a 80 personas en el noroeste del país árabe. El Pentágono asegura que emitió un comunicado a militares rusos señalando que resguardaban la base sobre los ataques. Cada precaución fue tomada para ejecutar este ataque con el mínimo riesgo al personal en la pista, advirtió Estados Unidos, pero Rusia afirma que no recibió la información. Desde la incursión de tropas rusas en territorio sirio para ayudar al ejército de al-Assad a recuperar su control en las ciudades de Raqqa, Alepo y Homs, Estados Unidos incrementó su presencia militar en tierra al percatarse de que sus bombardeos aéreos selectivos sobre posiciones del Estado Islámico le restaban margen de maniobra para armar y organizar a los rebeldes, es decir, a la oposición contra el gobierno, a fin de destronar a al-Assad del poder y propiciar un cambio de régimen que le garantice a Estados Unidos las alianzas militares, comerciales, energéticas, diplomáticas y políticas que Putin forjó con su homólogo sirio. Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, confirmó unas horas después del ataque que los misiles fueron lanzados desde el Mediterráneo Oriental, zona que colinda con la península de los Balcanes, donde hay bases estadounidenses de la OTAN en países como Albania, Montenegro, Croacia y Bulgaria. Al Mediterráneo, Estados Unidos envió recientemente un buque de guerra, por lo cual no se descarta un posible posicionamiento del país en esa zona para contener una factible reacción de Rusia en defensa de las costas sirias. Estados Unidos, por su parte, asegura que destruyó el 20% de las fuerzas aéreas sirias tras el bombardeo, a lo cual Rusia e Irán responderán con fuerza. Cito: sí, según las declaraciones de Vladimir Putin y Hassan Rouhani, presidentes de esos países y máximos aliados de Siria. Y es que depende precisamente de las reacciones a largo plazo de Rusia e Irán si habrá o no un aumento en la escala de tensiones entre Estados Unidos y esos países, así como con Irak y Turquía, quienes también se oponen al poderío norteamericano. Rusia, Irán, Irak y Turquía precisamente rechazan la presencia de la OTAN, dominada por Estados Unidos, en Medio Oriente, y se valen del ataque a Siria para unificar posturas diplomáticas en contra de la política exterior de Donald Trump. Esta situación se vuelve cuesta arriba para un Estados Unidos que ahora gana enemigos más reacios en una región inestable donde esas naciones blindan diplomáticamente a Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, en especial Rusia, para satanizar el accionar de Estados Unidos y darle legitimidad internacional a un gobierno sirio que se deslinda de toda responsabilidad por el ataque químico y se victimiza detrás de la defensa que Rusia le proporciona. Al atacar a Siria, Estados Unidos entendió que directamente deterioró aún más sus relaciones con Rusia. La ofensiva no fue solamente contra el país árabe, sino también contra su acérrimo rival, que cuenta con intereses estratégicos en Siria como yacimientos petroleros, alianzas energéticas en gas de la estatal rusa Gazprom, convenios comerciales, acuerdos en obras de infraestructura, una base aérea compartida con la Fuerza Aérea Siria, posiciones tácticas y artilleros navales en las costas sirias y unidades terrestres de combate en las áreas más volátiles del país bajo control rebelde como lo son Alepo y Homs. Ahora, ¿cómo puede el presidente de Estados Unidos permitirse atacar a un país independiente en una región tan sensible como el Medio Oriente, sin el permiso de las Naciones Unidas y sin una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, e inclusive sin el permiso del Congreso de Estados Unidos? Esto lo cuestionó Hassan Rouhani, presidente de Irán. El Consejo de Seguridad de la ONU se rehúsa a aplicar el uso de la fuerza en la solución de conflictos internacionales, de acuerdo a lo estipulado en el artículo
33 de la Carta de las Naciones Unidas, que especifica la implementación de mecanismos pacíficos y de negociación para la resolución de controversias, mientras que el Congreso de Estados Unidos tiene la potestad de autorizar al presidente para un ataque armado tras previa discusión y aprobación en ambas cámaras del Senado, lo cual no se ejecutó y dejó a Trump actuar unilateralmente a su libre albedrío con su poder ejecutivo. Vladimir Putin, presidente de Rusia, deja clara su posición y asegura que los enemigos de Al-Assad planean ataques químicos para incriminar al líder de Siria. Cito, sí, textualmente, así lo dijo Putin. Lo libra de toda culpa y veta, junto a Bolivia, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 12 de abril, en la que se disponían a abrir una investigación sobre el ataque químico. Ahora se justifica la posición hermética de Assad, quien solo se atuvo a decir que Damasco no ordenó el atentado. Rusia, a su vez, gana tiempo para retrasar la imposición de sanciones de Estados Unidos a Siria y el Kremlin con el fin de mantenerlo ocupado en desgastar su retórica en la ONU, mientras Rusia legitima la presunta lucha antiterrorista de Al-Assad e impide que la comunidad internacional aísle más a Siria en unas negociaciones de paz con la oposición en Ginebra y Astana, Suiza y Kazajistán, respectivamente, que aceleren la transición sin Al-Assad que a Rusia no le conviene. Bashar al-Assad concedió su primera entrevista a un medio internacional tras el ataque. A la agencia AFP le aseguró que el atentado con armas químicas fue una excusa y un invento al 100%, sí,